En esta ocasión tengo el placer de presentar a ustedes al doctor Basilio Fernández Alvarado, neurocirujano activo, muy activo, muy inquieto, muy brillante. Él fue entrenado aquí en el Instituto de Neurología, fue nuestro jefe de residentes y posterior a esto estuvo en la Universidad de Texas haciendo una rotación para aprender la radiocirugía. El doctor Basilio Fernández esta vez nos va a presentar dos aspectos no muy conocidos o no muy utilizados en el mundo, que es la hipotermia y el uso de la cámara hiperbárica en trauma craneoencefálico. Basilio, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. El manejo del trauma craneoencefálico severo requiere de varias modalidades. Vamos a tocar dos tipos de ella. El manejo del trauma craneoencefálico severo con el empleo de oxígeno hiperbárico y el manejo del trauma craneoencefálico con hipotermia controlada. Ambas son dos modalidades en las cuales nosotros debemos de conocer cuáles son los conceptos esenciales y cuáles son las líneas de manejo para poder eventualmente hacer el manejo adecuado de las mismas. La medicina hiperbárica es la modalidad terapéutica fundamentada en la obtención de presiones parciales de oxígeno elevadas al respirar oxígeno puro en el interior de una cámara a una presión superior a la atmosférica. Esta técnica de medicina hiperbárica no es una técnica reciente y básicamente requiere de 3 elementos para su aplicación. Hay que alcanzar una presión máxima con una duración de la inhalación y uno de los puntos importantes es la frecuencia y el número total de exposiciones, que dependerá el tipo de patología que estemos tratando, lo que nos dará la pauta a seguir para dicho tratamiento. Un detalle importante es que la aplicación local de oxígeno sobre heridas superficiales o sobre tejidos no tiene ningún efecto, tiene que ser una aplicación sistémica para que de esta manera exista difusión del oxígeno, como lo vamos a analizar un poco más adelante, viendo cuál es la función y la fisiología del manejo de este tratamiento. Históricamente es un procedimiento que se realiza hace más de 300 años. Es en el año de 1955 cuando se considera que tiene un valor terapéutico, dado los trabajos de Churchill y Davidson, en el cual se potencia el efecto de la radioterapia en pacientes que estaban recibiendo tratamientos oncológicos. Es en el año de 1967 cuando se crea la Undersea and Hyperbaric Medical Society, una sociedad creada al manejo de la descompresión de los deportistas que se dedican al buceo de altas profundidades, en los cuales se observaba que cuando no hacían una descompresión progresiva, se creaban burbujas de nitrógeno con las consecuentes embolias que eventualmente ponían en peligro la función o la vida. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la oxigenoterapia hiperbárica? Bueno, nos tenemos que acercar a la ley de Boyle-Marriott, en el cual existe un aumento en la presión ambiental. Esta ley nos dice que el incremento de la presión reduce el volumen de los espacios aéreos cerrados en el interior de un organismo, como son las cavidades aéreas o la presencia de las burbujas. De igual manera, otro de los efectos que estamos buscando son aquellos derivados del aumento de la presión parcial de oxígeno. Y para ello, nos tenemos que acercar a la ley de Henry, en la cual dice que al respirar oxígeno hiperbárico, se disuelve en el plasma una cantidad elevada y produce un aumento paralelo de la presión arterial de dicho gas. Vamos a analizar un poquito más adelante este tipo de conceptos de la ley de Henry. Basados en esta ley, sabemos que las condiciones terapéuticas se pueden alcanzar hasta más de 2.000 milímetros de mercurio con 6.8 mililitros en cada 100 mililitros de oxígeno disuelto en el plasma, de tal suerte que esto nos condicionaría un efecto Bohr, en el cual un pH menor, más ácido, con más hidrogeniones, la hemoglobina se une al oxígeno con menor afinidad.
La molécula de oxígeno se combina en forma laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina, de tal suerte que cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión del oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono, que es lo que se conoce con el nombre de efecto Aldana. Vamos a explicar esto en esta gráfica. Si nosotros tenemos una presión inspirada de oxígeno del 21% a una atmósfera de presión, la presión parcial de oxígeno será de 98 milímetros de mercurio, en el cual el oxígeno combinado será del 19.7 y el oxígeno plasmático será del 0.3. Si nosotros aumentamos la fracción inspirada al 100%, conservando una atmósfera de presión, vamos a ver un aumento de la presión parcial de oxígeno en 573, con la combinación del oxígeno en un 20.1% y el oxígeno plasmático en 2. Pero si nosotros a esa fracción inspirada de oxígeno del 100% lo sometemos a 2 atmósferas de presión, prácticamente la presión parcial de oxígeno se triplica al llegar a 1433 milímetros de mercurio, conservando la misma combinación de oxígeno en la hemoglobina e incrementando a 3.8 el oxígeno plasmático. ¿Qué sucede al aumentar o al someter al paciente a 3 atmósferas de presión? Pues la presión parcial de oxígeno aumenta hasta 2193 milímetros de mercurio, conservando la misma concentración de oxígeno combinado con hemoglobina e incrementando prácticamente al doble el oxígeno plasmático en 6.8. Eso lo podemos observar en esta gráfica inferior, en la cual vamos incrementando la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, de tal suerte que al inyectar oxígeno a una fracción inspirada del 100%, sometido a 3 atmósferas de presión, aumenta el oxígeno disuelto. Esto condiciona una hiperoxia en el organismo, lo cual produce radicales libres oxigenados y la oxihemoglobina actúa como modulador, lo cual produce vasoconstricción y disminución del flujo, y esto, a pesar de la hiperoxia, logra mantener un saldo de oxígeno favorable debido a que se trata de una vasoconstricción no hipoxemiante. Si nosotros analizamos eso, vemos en este dibujo cómo la hiperoxia aumenta las concentraciones plasmáticas de oxígeno no ligado a la hemoglobina, como lo vimos en las gráficas pasadas, lo cual va a permitir una difusión del oxígeno libremente hacia el tejido hipóxico, dado que no está unida al grupo M de la hemoglobina. De tal suerte que esta oxigenoterapia favorecerá la cantidad de oxígeno que llega al tejido hipóxico, lo cual no es igual de efectivo que cuando se realiza la oxigenoterapia directamente sobre el tejido. Por eso no hay una indicación específica para ello. Entonces regresamos a la ley de Boyle-Mariot, en el cual nos dice que un aumento de la presión parcial de oxígeno disminuye las presiones de nitrógeno, aprovechamos este efecto ventana del oxígeno que está diluido en la sangre y esto acelera la reabsorción de émbolos gaseosos a favor del gradiente. Y este es el tratamiento que eventualmente mejora la condición de los buzos que tienen inmersiones profundas y no logran una descompresión progresiva al estar emergiendo de esas profundidades. Podemos decir que la terapia con oxígeno hiperbárico condiciona una reducción de la toxicidad del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Se disminuye la vida media de carboxihemoglobina, hay un aporte de oxígeno a los tejidos detoxificando la miocardioglobina y el citocromo oxidasa, y lo cual nos conduce a una disminución de la peroxidación lipídica,
lo cual favorece a un efecto antiedema cerebral, y esa es la razón por la cual en pacientes que tienen un trauma craneoencefálico severo, disminuimos el metabolismo, disminuimos la producción de radicales libres y mejoramos el edema cerebral. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos del tratamiento con oxígeno hiperbárico en algunos otros tejidos? Bueno, inicialmente también produce la inhibición de toxinas de los anaerobios. Al tener una concentración elevada de oxígeno en un tejido que esté infectado por anaerobios, pues obviamente el medio ambiente no es propicio para este tipo de gérmenes, con lo cual se controlan potencialmente esos procesos infecciosos. ¿Qué es lo que sucede? Hay una elevación del potencial de oxidación-reducción, lo que condiciona un bloqueo inmediato en la producción de toxinas, específicamente es bactericida en el caso del Clostridium. Es importante saber, conocer y mencionar que el tratamiento con oxígeno hiperbárico para este tipo de infecciones de ninguna manera sustituye el manejo quirúrgico. El realizar una desbridación del tejido necrótico es esencial y complementarlo con el tratamiento a base de oxigenoterapia hiperbárica, empleando 3 atmósferas de presión, aplicando durante 90 a 120 minutos cada 12 horas, por lo menos durante 3 días. Esto nos va a condicionar una reactivación directa de polimorfonucleares, lo cual condicionará restauración de las presiones tisulares de oxígeno, restitución de la producción de radicales libres intralisosomales. Esta es la parte fisiológica mediante la cual el tratamiento con oxígeno hiperbárico condiciona buenos resultados en el manejo de los pacientes. Y entonces, ¿qué es lo que hace sobre las cicatrices una vez que se hace adecuado aseo quirúrgico, adecuadas desbridaciones de los tejidos? Pues al aumentar los gradientes de presión entre el tejido hipóxico y los límites sanos, existe un proceso de neovascularización con la producción de fibroblastos y de colágeno, y esto nos dará un excelente tejido de granulación, como vemos estos tejidos en pacientes que tienen pie diabético con infecciones agregadas a estos tejidos, con debridación, con el tratamiento con cámara hiperbárica, lo que nos genera estas condiciones de un tejido de granulación apto para una buena cicatrización o incluso para una buena aceptación de injertos libres o injertos pediculados. Ya dependerá del caso en particular y de cómo se estén manejando cada una de estas heridas. ¿Qué sucede si nosotros damos oxigenoterapia hiperbárica con el edema cerebral? Bueno, la oxigenoterapia hiperbárica tiene un efecto vasoconstrictor, hay un incremento del oxígeno disuelto en el plasma, como ya lo habíamos analizado. Esta condiciona una vasoconstricción no hipoxémica que actúa sobre el sistema venoso, lo que permite un aumento del drenaje y, por consecuencia, una disminución del edema. Sobre la sangre, ¿qué hace el tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica? Bueno, pues tiene un efecto hemorreológico. Actúa sobre los hematíes, aumentando la capacidad de deformación de los mismos, y actúa sobre las plaquetas, aumentando el efecto antiagregante. El tratamiento con medicina hiperbárica no está libre de complicaciones y tiene contraindicaciones. La contraindicación única y absoluta del tratamiento a base de medicina hiperbárica es un neumotórax no tratado. Existen algunas otras contraindicaciones y ahí sí se tiene que analizar cada caso en particular y valorar cuál es el riesgo-beneficio cuando se usa este tratamiento. Por ejemplo, con el empleo concomitante de algunos medicamentos como el cisplatino, la adriamicina y el disulfiram. Hay que valorar cada caso para poder decidir el
tratamiento que se requiere, si es o no candidato el enfermo, si va a haber alguna obtención de un beneficio y eventualmente el poder administrar a determinadas atmósferas de presión durante determinado tiempo este tratamiento con oxígeno hiperbárico. Hay efectos indeseables también de este tratamiento. La hiperoxia es una situación de estrés oxidativo en el sistema nervioso, de tal suerte que si hay una presión de oxígeno excesivamente elevada, esto nos va a condicionar una irritación cortical y finalmente generará la presencia de crisis convulsivas en los pacientes. De tal suerte que hay que ser muy cauto en la elección del enfermo y en la elección de la cantidad de atmósferas de presión a las cuales se van a someter los pacientes, durante qué tiempo se va a realizar este proceso. Otro de los efectos indeseables de este tratamiento, pues es que esta hiperoxia que condiciona este estrés oxidativo en el sistema respiratorio puede generar una alveolitis extrínseca y eventualmente eso condicionar lo que se conoce con el efecto de Lorraine-Smith, descrito desde 1800 y en el cual hay una lesión pulmonar secundaria al estrés al que se somete el paciente cuando tiene oxígeno a altas atmósferas de presión. Otro de los efectos indeseables de este tratamiento, pues es el barotraumatismo, específicamente hacia los tímpanos, a los senos paranasales y como ya hemos visto, el pulmón también se ve seriamente afectada cuando el tratamiento no es el más adecuado. Puede haber trastornos de la refracción visual, hay hiperoxia y obviamente que no está indicada en pacientes que son claustrofóbicos que pues generarán eventualmente algún tipo de conflicto cuando se está manejando este tipo de tratamientos en cámaras cerradas. Hay indicaciones específicas, como ya vimos, el embolismo gaseoso en los buzos, para enfermedades compresiva, intoxicaciones por CO2 y cianuro, retardo en la cicatrización de lesiones hipóxicas, traumas importantes, sobre todo por quemaduras o por machacamientos, injertos que no tienen una viabilidad adecuada, necrosis por toxinas, gangrena gaseosa, infecciones de partes blandas, osteomielitis, algún tipo de quemaduras, abscesos. Hay una serie de patologías en las cuales existen indicaciones precisas para el manejo con oxígeno hiperbárico. En relación específica con el manejo del traumatismo cráneoencefálico, podemos mencionar que la terapia hiperbárica puede ser benéfica para el tratamiento del traumatismo cráneoencefálico severo, ya que reduce la presión intracraneal, reduce el edema cerebral y mejora el metabolismo de la glucosa. Aquí está un ejemplo de una cámara hiperbárica en la cual se pueden tratar varios pacientes al mismo tiempo. En relación al tratamiento de traumatismo cráneoencefálico empleando la terapia hiperbárica, hay una serie de estudios en relación a ello. Estudios en los cuales nos mencionan que someter al paciente a 2 atmósferas de presión con una fracción inspirada al 100% durante 60 minutos condiciona una mejoría en el despertar de los enfermos. Trabajos hechos por Mogami. Hay otra serie de trabajos realizados. Uno muy interesante es el de Artur, en el cual a 2.5 atmósferas de presión durante 60 minutos reporta que no hay efectos benéficos sobre los pacientes. Los últimos estudios, hechos también por Bennett, han demostrado que existe cierto grado de mejora, como lo vamos a analizar un poco más adelante, cuando analicemos las conclusiones del tratamiento con esta modalidad terapéutica. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a manejo con oxígeno hiperbárico? Bueno, aquellos enfermos que tienen un trauma cráneoencefálico, que tienen una escala de coma de Glasgow de 9 o menor puntaje, es indispensable que estén en una terapia intensiva neurológica. Obviamente son pacientes que ya se encuentran
con tratamiento médico son pacientes que en su momento, si se requirió tratamiento quirúrgico, este ya se realizó y sin lugar a duda requieren de un monitoreo de la presión intracraneana, lo cual debe de ser constante. Tienen que tener un cuidado sobre el manejo, el funcionamiento pulmonar. Son pacientes que tienen un mayor requerimiento de la fracción inspirada de oxígeno. Son pacientes que tenemos que tener cuidado porque van a desarrollar infiltrados pulmonares en las radiografías. Son pacientes que si no se controla adecuadamente la dosis, pueden generar crisis convulsivas. Y dentro de las complicaciones más comunes que tiene este tratamiento es la presencia de hemotímpano. Cámara hiperbárica en la cual se puede dar tratamiento a varios pacientes al mismo tiempo. Son cámaras hiperbáricas de gran tamaño en el cual incluso cabe una camilla y obviamente tiene que entrar con el equipo específico para que aguante las atmósferas de presión que se están sometiendo dentro de este proceso. ¿Cuáles son los resultados a los cuales se ha llegado con el tratamiento a base de terapia hiperbárica? Bueno, se sabe que hay una reducción de la mortalidad hasta en un 50% en pacientes con escalas de coma de Glasgow de 4 a 6, 50% de disminución de la mortalidad. Cámaras hiperbáricas de gran longitud en la cual incluso podemos meter una camilla o varios pacientes con tratamiento en forma simultánea. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué resultados son los que eventualmente se han logrado tener? Decíamos que existe una mejoría en el despertar y en la sobrevida de los pacientes hasta en un 50%. Sin embargo, la recuperación funcional de este grupo de pacientes no es significativa. No hay una respuesta más satisfactoria en los pacientes en los que se maneja el oxígeno hiperbárico y en los pacientes que se manejan única y exclusivamente con tratamiento médico y o quirúrgico en su momento. Dentro de los beneficios, sabemos que el tratamiento es aumentar el oxígeno plasmático, se recomienda 2 atmósferas de presión, lo que incrementará de 1000 a 1250 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno, con una disminución del flujo sanguíneo cerebral en un 22% y una disminución en la presión intracraneal del enfermo hasta del 33%. En conclusión, podemos decir que el tratamiento con medicina hiperbárica es una alternativa terapéutica posterior a un trauma cráneoencefálico severo. La recomendación es administrar el oxígeno hiperbárico dentro de una cámara a 1.5 atmósferas de presión con una fracción inspirada al 100% durante 30 minutos. Esto aumentará la sobrevida en forma significativa. Sin embargo, no hay una garantía de que mejore la calidad de vida. Es reservada esta función para los enfermos que reciben el tratamiento a base de medicina hiperbárica. Debemos de tener un control preciso sobre los valores que estamos manejando y precisamente para evitar las complicaciones que pueden generar este tipo de tratamiento. Este es el ejemplo de una de las cámaras hiperbáricas. Este es del Hospital Central Militar, en el cual nosotros iniciamos este tratamiento, iniciamos a conocer y aprender el manejo de este tipo de modalidad terapéutica. El siguiente tema que vamos a tratar en esta misma charla será el tratamiento del trauma cráneoencefálico severo con hipotermia controlada. La hipotermia controlada se debe de iniciar en el momento mismo en el cual se está auxiliando al paciente. Puede ser benéfica dado que reduce el metabolismo cerebral. Al disminuir el metabolismo cerebral, obviamente la cantidad de radicales libres y de elementos que se generan en el origen de este tipo de trauma craneoencefálico mejorará la condición.
Decíamos pues que se debe de iniciar el tratamiento desde el momento mismo en el que se asiste al paciente. Los técnicos en urgencias médico-quirúrgicas son los encargados para iniciar este proceso inmediatamente una vez que están socorriendo al paciente. Hay varios estudios previos en los cuales se ha tratado de manejar esta patología con hipotermia controlada, y desde 1950 Bigelow utilizaba la hipotermia durante 15 minutos a 20 grados centígrados. Posteriormente, en el 59, se emplearon durante 45 minutos a 15 grados centígrados por Drew y Anderson. White empleó 15 grados centígrados durante 30 minutos. Se ha empleado el tratamiento de hipotermia en cirugía de aneurisma, también en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se empleó en los años 70, 60, 70 el manejo de pacientes con hipotermia controlada. El último estudio en el que me vi involucrado, en la Universidad de Texas, a cargo del doctor Guy Clifton en 1994, en el cual se hizo un tratamiento y un estudio multicéntrico del manejo de hipotermia controlada para trauma cráneoencefálico severo, y en el cual hacia el final de esta plática analizaremos cuáles son las conclusiones de los trabajos que se hicieron en la Universidad de Texas en Houston. La hipotermia controlada tampoco está libre de toxicidad, y la toxicidad puede ser a nivel cardiovascular, puede ser con alteraciones hematológicas, alteraciones metabólicas e incluso alteraciones neurológicas. Vamos a analizar cada una de ellas. A nivel cardiovascular, si no se hace un control adecuado de la hipotermia, el paciente puede desarrollar ectopias ventriculares, fibrilación auricular y o ventricular, dado que el aumento en la temperatura tiene que ser progresivo y tiene que ser paulatino. Si nosotros sometemos a un paciente a una temperatura de 30 grados centígrados, tendrá un aumento del periodo refractario relativo hasta de un 50%. Pero si disminuimos la temperatura a 25 grados centígrados, aumentará ese periodo refractario relativo hasta en un 300%, lo cual pues es altamente significativo para evaluar el ritmo cardíaco y obviamente las complicaciones cardiovasculares que se van a generar en forma secundaria a ello. A nivel hematológico, hay cambios reológicos, dado que aumenta la viscosidad hasta en un 50%, hay una disminución plaquetaria y se puede generar una coagulopatía por consumo dentro de las primeras 72 horas si la hipotermia no se controla en forma adecuada. Desde el momento mismo en el que se asiste al enfermo, se tiene que iniciar con este manejo. Hay que poner cascos fríos y hay que bajarle la temperatura al enfermo, siempre manteniendo un control de los niveles de temperatura que vamos a emplear en los pacientes. A nivel metabólico, hay una liberación de glutamato, hay liberación de acetilcolina, puede haber hiperglicemia e hipocalemia con los efectos secundarios consecuentes a estas alteraciones metabólicas, de tal suerte que hay que estar muy pendientes, hay que estar muy atentos a este tipo de desvíos en cuanto a la actividad metabólica que puede sufrir un paciente cuando se somete a este tratamiento. ¿Cuáles son los pacientes candidatos a manejo por hipotermia controlada? Tienen que ser pacientes con una escala de coma de Glasgow de 4 a 7. Obviamente tienen que estar en una terapia intensiva neurológica. Tienen que tener tratamiento y manejo médico y o quirúrgico cuando esté indicado para precisamente evitar un daño secundario sobre el sistema nervioso. Tenemos que tener un estricto control de la temperatura, un estricto control de la presión intracraneana, hay que hacer un monitoreo constante de la presión intracraneana, de la temperatura y de la actividad eléctrica cerebral de los pacientes.
Monitoreo constante, que puede ser con equipos de última generación, o que puede ser con sondas y una columna de agua para poder checar constantemente cómo se está comportando la presión intracraneana de los enfermos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegaron en este estudio multicéntrico para el manejo de la hipotermia controlada en el trauma craneoencefálico severo? Bueno, se concluye que la hipotermia debe de ser entre 32 y 33 grados centígrados. Es lo ideal. Si bajamos esa temperatura, podemos tener alteraciones cardiológicas, metabólicas, hematológicas e incluso neurológicas. Se tiene que iniciar inmediatamente el tratamiento desde que se asiste al paciente. Se tiene que iniciar el manejo con hipotermia controlada dentro de las primeras 6 horas después de que acontece el trauma craneoencefálico severo. El periodo de manejo de hipotermia debe de ser de 48 horas y tiene que haber un calentamiento que tiene que ser lentamente progresivo de 1 grado centígrado cada 4 horas. Otra de las conclusiones de este estudio es que existió una mayor cantidad de sepsis en los enfermos sometidos a este proceso. Con esto damos por finalizada esta plática, esperando haber resuelto las expectativas de la misma, el poder aclarar cuáles son los mecanismos fisiológicos mediante los cuales actúa tanto el tratamiento con oxígeno hiperbárico como la hipotermia controlada. Por su atención, muchas gracias.